Bienvenidos a este video donde aprenderemos sobre los formularios. Los formularios se emplean para configurar la estructura de recolección de datos dentro del sistema. Se adaptan según el proceso o trámite que ustedes vayan a realizar. Para llevar a cabo la creación de nuestro formulario nos vamos por la ruta Solicitud, Configuración y seleccionamos nuestro programa Formularios. Una vez cargue nuestro programa podremos ver los formularios que ya están previamente creados, tanto su código, su descripción, si corresponde a formulario de solicitud o no, y el detalle. Para este caso vamos a crear un nuevo formulario, damos clic en el icono de más para agregar uno nuevo. En el sistema contamos con dos tipos de formulario, uno para solicitud y otro para presolicitud. Aquí seleccionamos la opción dependiendo de qué formulario vayamos a crear. Para este ejemplo vamos a crear el de la presolicitud. El sistema me carga como tal toda la información que puedo agregarle a mi formulario. En este caso, prestemos la descripción. Esta descripción es donde nosotros vamos a poderle asignar el nombre a nuestro formulario. Para este ejemplo vamos a agregar que nuestro formulario es persona natural y es de tipo presolicitud. Adicional, contamos con varias secciones, bloques, los cuales podemos utilizar para la creación de nuestro formulario. En este caso, si yo quisiera agregar el primer bloque, simplemente doy clic sobre el chulo y este se me habilitará dentro de la visualización de mi formulario. Adicional, cada uno de estos bloques, como podemos ver en este caso ya está agregado, se me habilita un campo al final. Este campo es de modo numérico y corresponde al orden en el cual yo voy a colocar cada uno de mis bloques dentro del formulario. También tenemos la opción de modificar los nombres de cada uno de mis bloques. Para esto me voy al recuadro con el lápiz, le doy clic y este habilitará el campo para yo realizar la modificación de mi nombre. Una vez modificado simplemente le damos a aceptar y ya se realiza el cambio. Dentro de cada uno de estos bloques vamos a tener una sección. Secciones. En este caso, el bloque de verificación comercial cuenta con la sección de estudio de crédito, datos de vehículo, datos de crédito y unos iconos al final. Así como cada una de nuestras secciones está compuesta por campos y tipos de campos. Aquellos campos que veamos con el asterisco en rojo quiere decir que son campos que son requeridos sí o sí por el sistema. ¿Cómo yo puedo agregar o eliminar campos para esta sección? Si yo deseo hacerlo, simplemente damos sobre los registros que vayamos a eliminar y en esta parte superior de la sección tenemos un campo y una sección. Bueno, en este lado superior tenemos dos opciones, agregar y eliminar. Una vez seleccionadas, yo le puedo dar clic sobre el icono eliminar. Y como podemos ver, se desaparecen los registros que habíamos seleccionado. Si yo quiero volverlos a añadir a esta sección de estudio de crédito, me voy a la lista desplegable de campo, que aquí van a aparecer todos los campos que yo haya eliminado del formulario y doy clic sobre la opción de agregar. También tengo la opción de agregar el campo y agregarlo a una sección diferente. Puedo añadirlo a datos de crédito, estudio de crédito, que son las secciones que podemos ver que tiene este primer bloque. En este caso, voy a agregarlo a estudio de crédito. Simplemente selecciono la sección y le doy a agregar. De esta manera, voy a poder volver a tener mis bloques, teniendo en cuenta que estos se agregaron al final de nuestra primera sección. ¿Y cómo vamos a poder tener si este campo de esta sección es obligatorio o no? Un valor por defecto y podemos establecer un mensaje.
Si yo quisiera agregar toda esta sección con todos los campos que tiene, simplemente nos vamos al primer icono, damos chulo y este me va a listar todos los campos que yo tenga creados para esta sección. En este caso ya los habilitamos todos. De la misma manera también los podemos habilitar chuleando. Esto hará que nuestros campos se agreguen al formulario. Claro, dependiendo de la información que ustedes vayan a solicitar. Bueno, para la siguiente sección vamos a darle clic para agregarla. Bueno, aquí es importante para la siguiente sección que tengan presente para qué tipo de persona va creado este formulario, ya que nosotros podemos tener un formulario de presolicitud para personas naturales y un formulario de presolicitud para personas jurídicas. Lo mismo ocurre para el formulario de solicitud. En este caso, si seleccionamos datos generales naturales o persona natural, se nos van a deshabilitar ciertos campos que no corresponden a la estructura de este formulario. Si le damos datos generales jurídicos, lo mismo ocurre, como podemos ver. En este caso, vamos a decirle que vamos a crear una presolicitud para una persona natural. Recuerden siempre incluir el orden que va a tener cada uno de nuestros bloques a medida que lo vayamos habilitando. Si vamos a datos generales naturales, podemos encontrar lo mismo. Una sección de datos generales que se componen por n cantidad de campos, como lo podemos ver. También un tipo de campo, si es obligatorio o no, un valor por defecto y un mensaje. ¿Cómo podemos usar el tipo de campo? Lo podemos ver acá. Si yo voy a decirle que el celular es obligatorio, debo de seleccionarle por defecto un tipo de campo. Este tipo de campo es el tipo de registro que yo voy a agregar a mi campo seleccionado. En este caso, yo le dije que el celular lo voy a pedir de tipo casa y que va a ser obligatorio. Volviendo a la sección de datos generales naturales, podemos encontrar que ya el sistema me marcó unos campos que vienen por defecto, que son aquellos que son requeridos para el sistema. En este caso vamos a poder habilitar los demás campos que vayamos a necesitar respecto a la información que vayamos a solicitarle a nuestros clientes. Cada uno de estos campos puede ser obligatorio o no. Si el formulario indica que es obligatorio, hasta que esta información no esté diligenciada, no vamos a poder continuar con el proceso. En este caso voy a decirle que el estado civil sí es obligatorio y como podemos ver nos va a traer una lista que es un valor por defecto. Esto es una lista modificable dentro de las opciones de misceláneos. Asimismo, puedo definir un campo como no obligatorio y establecerle un valor por defecto si deseo usarlo de esta manera. También contamos con la opción de tipo de afiliación. Si yo le digo que es requerida, puedo establecerle por defecto un tipo de afiliación o un no aplica, si lo requiero. De lo contrario, le digo que no y también le puedo establecer un valor por defecto. En este caso, vamos a decirle que no es requerido. Si yo quiero dejar también mi campo en blanco, no hay problema. También contamos con la opción de mensaje de bloque. Este mensaje de bloque me sirve para yo definir un texto de manera informativa de cómo se debe llenar o deben ingresar los datos en este bloque. En este caso, la persona que esté realizando el diligenciamiento del formulario podrá ver desde un icono el mensaje que va a tener este bloque en dado caso de que requiera indicaciones. Contamos con la opción requiere referenciación. Si la habilitamos, le estamos diciendo al sistema que esta opción me va a poder servir para yo referenciarla. Que voy a referenciar todos aquellos campos que tenga dentro de este bloque de mi formulario. De lo contrario, si no queremos usarla para la referenciación, simplemente la dejamos inhabilitada.
Ahora vamos al siguiente bloque. Si yo deseo habilitarlo, simplemente le damos sobre el chulo del recuadro y ya quedaría agregado a nuestro formulario. Dentro de direcciones tenemos el bloque de datos generales. Aquí encontramos estos campos, dentro de los cuales el envío de correspondencia es un dato muy importante a nivel de direcciones, porque este campo me marca si yo puedo realizar envío de datos a la dirección ingresada por mi cliente o no. En este caso, si se requiere realizar un envío de una carta, un documento o algo en específico, o alguna correspondencia en específico, si yo no lo habilito, no voy a poder realizarlo desde el sistema. Pero si lo tengo habilitado, sí voy a poder realizar este proceso. Asimismo, el campo de dirección también es un campo muy importante. El tipo de campo se debe de establecer si es una dirección, una casa, o un apartamento, o un apartado aéreo o no específico. Este listado también que podemos ver aquí es un misceláneo. Si yo le digo que el tipo de dirección va a ser casa, el sistema me va a permitir poder realizar el envío a esa dirección. Estos son los dos campos más importantes de datos generales. Asimismo, podemos solicitar el barrio, el estrato, el tipo de vivienda o en su defecto todos los campos. Ya esto se acopla dependiendo de qué tanta información yo vaya a solicitarle al cliente. En este caso también contamos con un mensaje de bloque, requiere referenciación, sí o no, y también contamos con una opción de cantidad mínima de registros. En este caso, yo puedo solicitar 2 registros como mínimo de cada uno de estos campos. Solicitar una cantidad mínima de registros. En este caso le voy a decir 2 y vamos a configurar los registros mínimos. Aquí en misceláneo nos van a aparecer tipo de direcciones, tipo de vivienda y extractos del sistema. En este caso voy a decirle que sean tipos de direcciones y como mínimo que me ingrese un registro de casa y un registro de oficina. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí vamos a poder seleccionar el misceláneo que vayamos a usar para incluir los registros y el tipo de registro que vayamos a solicitar. En este caso, yo le dije que fuera una dirección tipo casa y una dirección tipo oficina, pero si yo quisiera eliminar este de oficina, simplemente lo hago desde este icono menos y agregar un tipo de vivienda como familiar, lo puedo hacer y le puedo decir 2 y puedo eliminar el anterior registro. Aquí ustedes pueden jugar con estas opciones dependiendo de lo que ustedes requieran en cuanto a la información. Simplemente le damos acá a aceptar y ya quedó configurada nuestra cantidad mínima de registros para el tipo de vivienda familiar. Vamos a ver nuestro siguiente bloque, que es el bloque de teléfonos. Recuerden siempre añadir al final de cada uno de nuestros formularios el orden que vayamos a establecer para la ejecución dentro de la hoja de ruta de cada uno de nuestros bloques. En este caso vamos a la sección de teléfonos. En teléfonos contamos también con unos datos generales, como los podemos ver aquí, los campos que se pueden solicitar. Aquí también es importante que podamos habilitar el envío de mensaje de texto. Como mínimo, establecerle a nuestro cliente un teléfono. Este campo nos sirve para realizar el envío de mensajes de texto para ya sea campañas, ya sea mensajes informativos, mensajes de cobro, por medio del número telefónico que le hayamos establecido a nuestro cliente. Asimismo, esta opción cuenta con un mensaje de bloque, la opción de poder referenciarlo y poder realizar una configuración de cantidad mínima de registros. Vamos al siguiente bloque. Vamos a habilitar el bloque de correo electrónico. Para este bloque podemos solicitar el correo, el envío de correspondencia y el tipo.
Aquí es fundamental establecer el envío de correspondencia, ya que este nos servirá para todo lo que tiene que ver con el envío a nivel de correos. Asimismo, el cliente como mínimo debe de contar con un correo configurado, ya que este servirá para poderle realizar envío de documentos para firma electrónica o otro tipo de documentos informativos o que el cliente pueda tener por medio de correo electrónico. Tengan presente que para cada uno de estos formularios vamos a poder incluir o no información. Ya si deseamos incluirla, simplemente como lo hemos visto, seleccionamos tanto nuestro bloque como el campo que compone cada una de las secciones que tiene nuestro bloque. Vamos a poder solicitar los mismos datos generales que estamos solicitando para nuestro cliente o deudor. ¿Qué vamos a poderle solicitar al codeudor? Vamos a poderle solicitar los datos generales, como lo acabamos de ver, la información laboral, información financiera, datos de inmuebles si posee o no, y también vamos a poder establecer un mensaje de bloque, una referenciación y una cantidad mínima de registros si así lo consideran necesario. Una vez ya contemos con cada uno de nuestros bloques definidos y cada uno de los campos que vamos a solicitarle a nuestro cliente, tenemos por último la sección de términos de aceptación. En esta parte vamos a poder definir una posición, ya sea al inicio de nuestro formulario o al final, como está en este caso, si es obligatorio o no realizar la aceptación de términos, si va a requerir una firma electrónica o no. Si lo habilitamos para firma electrónica, se nos vuelve de manera obligatoria. Esto quiere decir que hasta que la persona no acepte los términos de aceptación de manera electrónica, no vamos a poder continuar con la radicación. En este caso la vamos a dejar deshabilitada y vamos a decirle que estos términos de aceptación van a ser de manera obligatoria. Acá en el recuadro de la parte de abajo vamos a poder establecer o definir un texto donde le podremos indicar al cliente que está aceptando en el momento de realizar la presolicitud o la radicación ante nuestra entidad. Una vez tengamos esto definido, vamos a poderle dar clic en guardar. En dado caso de que me aparezca el mensaje que acabamos de ver, quiere decir que faltan campos por rellenar dentro de mi formulario. Para ello me voy a cada una de las secciones, en este caso, y voy a complementarlas. Una vez que las tenga completadas, como ustedes pueden ver, los campos se nos marcan en campo de requerido. Por acá no tenemos más. Y una vez ya sean completados nuestros campos, ya nos va a dejar de aparecer la sección en letras en rojo, como lo podemos ver. Estamos en agregar registro y aquí se nos creará nuestro formulario. Como podemos ver, se nos creó en este caso un código automático, que este código el sistema lo asigna de manera secuencial dependiendo de los registros que existan en el sistema. Tenemos el nombre del formulario o la descripción que le agregamos, si corresponde a un formulario de presolicitud o no, y dentro del icono del ojo vamos a poder ver el detalle de la información que estamos solicitando en nuestro formulario. Bueno, eso es todo por hoy en cuanto a la creación del formulario.
Si tienen dudas o inquietudes, no duden en contactarnos al área de soporte. Estaremos atentos.